saludar, dejadme al ministro de Transportes, ya que ha sido aludido ahora mismo en esta tertulia, al ministro de Transportes, Óscar Puente, que nos atiende unos minutos porque está atendiendo a todos los medios de comunicación, como es, entiendo yo, su obligación, y en este caso está a la vista que la está cumpliendo. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días. En la confianza que tenemos todos de que el número final de víctimas mortales sea el que tenemos ahora mismo, que es de 41. Una primera duda que nos planteábamos aquí antes de poder escucharle a usted. Un día y medio después seguimos sin tener un dato definitivo de víctimas mortales. ¿Eso a qué se debe? Es decir, sabiendo cuántas personas iban en los trenes y sabiendo cuántas están hospitalizadas y supongo que también sabemos cuántas han sobrevivido y se han podido marchar tranquilamente a sus casas. O sea, ¿no es posible hacer una comparación entre quiénes iban en los trenes, de quiénes tenemos noticia, para llegar a la conclusión de cuántos han fallecido? Vamos a ver, de todas maneras, estos temas le corresponden más al Ministerio del Interior o, en este caso, a quien está coordinando la gran emergencia, que es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Yo, como ministro de Transportes, la verdad que no estoy ofreciendo un poco los datos que el propio TSJ o el Ministerio del Interior están dando, la Guardia Civil. Yo no tengo los datos y en este aspecto me limito exclusivamente a trasladar los que ellos van dando, ¿no? O sea, el dato que sí tienen en el Ministerio de Transporte es los pasajeros que iban en los dos trenes, lo refleja el comunicado de la Comisión de Investigación de anoche, por ejemplo, ¿no? Eso sí. Lo que no se sabe. Sí, pero es que hay pasajeros que se han ido por su pie, se han salido por su pie, etcétera. Es más complejo. En todo caso, lo que para determinar la cifra final de fallecidos hay que hacer es cruzar los desaparecidos o las denuncias por desaparición con los fallecidos, y ayer, al menos a última hora, la cifra era más o menos coincidente, no había una diferencia de una o dos personas. Eso es lo que en este momento sabemos. Sí, estamos con 41 confirmados, que podrían ser 43 si finalmente todas las desapariciones se correspondieran con una de las personas y no estuvieran duplicadas. Sobre la investigación, hemos comentado ya antes de saludarle a usted. Bueno, yo he contado que hay periódicos, ayer usted pedía prudencia, mesura, que no se saquen conclusiones precipitadas, pero hay periódicos hoy que ya abren sus portadas directamente afirmando que la causa del siniestro, del accidente, es el fallo de las vías. Es verdad que todos los periódicos apuntan que esta es ahora mismo la hipótesis, digamos, más sólida, o la que más opciones tiene, pero hay algunos que ya lo afirman abiertamente. ¿Hay algún otro elemento de los que los investigadores en este premio de inspección visual ya han podido constatar? ¿Algún otro elemento aparte de la rotura de un tramo del carril que pudiera explicar el descarrilamiento de los vagones del Lirio? Bueno, déjame decirte que sí, hay algún medio que tira en portada y con grandes titulares en relación con este tema, pero si luego uno lee el artículo, además nada más empezar, pues el texto del cuerpo del artículo es bastante distinto del titular, ¿no? A ver, rotura de carril hay muchas. Cuando el tren descarrila, pues produce un montón de roturas en el carril a lo largo de 200 metros. Y hay una rotura inicial. La cuestión es determinar, y eso en este momento ningún técnico es capaz de asegurarlo ni de afirmarlo siquiera. Hay que asegurar que esa rotura es causa o es consecuencia, y eso no es menor. Es decir, ahí está el kit de la cuestión, o uno de los kits de la cuestión, saber qué es lo que va primero, si la rotura del carril y después del descarrilamiento, o si es el descarrilamiento el que produce la rotura del carril. En cualquier caso, incluso si fuera primero la rotura del carril, también habría que averiguar por qué rompe un carril de acero macizo y quiebra y genera ese descarrilo. Por lo tanto, la cuestión, desde luego, está muy lejos de ser sencilla y, desde luego, muy lejos de poder ser resuelta en 24 horas desde cualquier redacción de un periódico y sin tener los elementos científicos a mano que no tienen, ¿no? Los propios técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ayer emitieron un comunicado en el que dejaban claro que están en la fase inicial de la investigación y que, por tanto, tienen todavía mucho trabajo por delante para emitir unas conclusiones. Y cualquiera que haya conocido cómo se investigan accidentes ferroviarios de estas dimensiones, incluso mucho menos graves, sabe que se tarda mucho tiempo en obtener una conclusión respecto de lo que ha sucedido. Sin ir más lejos, debo decirle, un tema que no se ha todavía, que no ha trascendido, es que el coche 6, que es el que parece que primero descarrila del tren Lirio, todavía no ha sido examinado por los
por los científicos, está por orden de la Guardia Civil, además ayer sometido a la investigación, por tanto no lo podemos sacar del lugar de los hechos hasta que la propia Guardia Civil no haya hecho también fotografías, toma de restos, etcétera, y los científicos de FIAF lo hayan visto, y por tanto se está en este momento especulando simplemente. No hay ninguna otra explicación. Esto es pura especulación y bueno, se apunta a una tesis como se pueden apuntar a otras 27 diferentes, que veremos a ver finalmente cuál es la que es cierta, ¿no? Decía usted, y tiene todo el sentido, que aunque haya varias roturas en la vía, lo importante es saber cuál es la primera de esas roturas, que es la que podría haber desencadenado el descarrilamiento. Las que están más adelante en la vía se entiende que son consecuencia de que el tren ya está descarrilado. Hay que verlo, porque puede producirse un descarrilamiento en varios puntos de un mismo coche. Es decir, es que no es tan sencillo, ¿no? Digamos que la FIAF cree tener una aproximación de cuál es la primera, pero insisto, este accidente es muy complejo y hay que ver qué es lo que ha pasado para emitir una conclusión que nos pueda servir, ¿no? Por tanto, ya digo, hoy, 48 horas después del accidente, establecer una hipótesis es una mera especulación. En lo que sí coinciden todos los diarios hoy en sus editoriales es sin vincular una cosa con la otra, pero en que ha faltado inversión en la red viaria española y en destacar este elemento de que ha aumentado mucho el tráfico porque ha entrado la competencia de otros operadores y por tanto hay más trenes circulando, y sin embargo eso no se ha visto acompañado. Hemos leído antes el editorial de La Vanguardia, por ejemplo, que no se ha visto acompañado con las inversiones o la modernización necesaria. ¿Usted comparte ese diagnóstico? ¿Ha faltado inversión a la hora de modernizar o adaptar nuestra red viaria a las nuevas necesidades del servicio? Pues eso, fíjate, Carlos, que para este caso en concreto no puede ser más inoportuno, porque en esa línea se han invertido 700 millones de euros en su renovación y se empezó a invertir en el año 21 y las inversiones concluyeron el año pasado hasta renovar completamente la línea, ¿no? Estamos ahora simplemente en la fase final, que es la migración del sistema de seguridad LZB al RTMS, pero las inversiones se han hecho. ¿Ha habido desinversión en el sistema ferroviario español? Sin ninguna duda. Hemos tenido unos años muy malos, y no voy a decir con qué gobierno coincidieron, pero es que es así. Y tampoco les voy a echar a ellos toda la culpa, porque es evidente que tuvimos años posteriores a la crisis inmobiliaria muy malos, en los que la inversión descendió muchísimo, y en el ámbito ferroviario también. Pero en este momento, en estos últimos 8 años de gobierno, se ha invertido mucho. En los 2 últimos años, entre Adif y Renfe se han superado los 6.000 millones de euros de inversión, que es la mayor suma que se ha invertido desde los años de bonanza en la red ferroviaria española. Además, se han ido equilibrando las cifras. Se ha ido invirtiendo menos en alta velocidad, porque también es verdad que la red, bueno, se va concluyendo, y un poco más en tren convencional. Es decir, no ha habido, desde luego, podemos debatir sobre el sistema ferroviario español, su calidad. Yo lo he hecho en multitud de ocasiones y además estoy también absolutamente convencido de que se puede defender el sistema ferroviario español como uno de los mejores del mundo, ¿no? Pero yo creo que relacionar las inversiones con este caso no es acertado, puesto que aquí no ha habido un problema de inversión. Estamos hablando de un tramo, además, renovado en mayo del año pasado. En fin, no hay razones para vincular inversión o desinversión con el accidente en este caso. Es decir, que estos raíles que son ahora objeto de inspección y de investigación y que se van a llevar al laboratorio, estos fueron colocados el año pasado. Perdido la conexión con el ministro, no es que no conozca la respuesta a la pregunta, es que se ha cortado la llamada, creo. Sí, se ha cortado la llamada. Bueno, a ver si podemos recuperarla, aunque sé que tiene otros compromisos que atender, aunque solo sea para escuchar la respuesta a la pregunta. Si este tramo en concreto fue renovado el año pasado, significa que entiendo yo que estos raíles que son objeto de investigación, incluida la rotura, son del año pasado, se colocaron el año pasado, y eso significa que de haber habido un defecto a la hora de soldar o lo que sea, el defecto es de hace bien poco tiempo, ¿no? Digo, pensando en las responsabilidades que seguramente alguien pues acabará, incluidas las familias, acabarán reclamando. Está el ministro. Sí, que se ha cortado la llamada. Ministro, perdóneme, que le había hecho una pregunta y me quedé sin conocer la respuesta. Le decía que entonces estos raíles que son objeto ahora de análisis
y de investigación, incluida la rotura, las soldaduras, etcétera, estos raíles se colocaron el año pasado. En mayo, sí. En mayo. Significa que si hubiera algún defecto en la colocación de estos raíles o en la construcción, sería un defecto cometido en la renovación del año pasado. Claro, puede ser, ¿no? También digo, piense que esto ha estado funcionando 8 meses, todos los días, sí, sin dar ningún problema. Piense que es algo muy, de verdad, cuando digo que el accidente es extraño, es que no puede ser más extraño. Han pasado 3 trenes 20 minutos antes, han pasado, nadie ha reportado ninguna anomalía. Con la app de YouTube Music puedes tener hasta 30 artistas en tu propia emisora de radio personalizada, lo que significa que... han pasado, nadie ha reportado ninguna anomalía en la vía. Los sistemas de seguridad, si hay alguna discontinuidad en el raíl, una rotura previa que pase el tren, no han avisado, y es imposible que no lo hagan porque la corriente eléctrica que discurre por el carril, que es una pequeña corriente eléctrica que garantiza que se sabe en todo momento si hay alguna interrupción en él, no nos avisa. Por tanto, en fin, no ha habido ningún elemento que nos diga que eso estaba mal. Es verdad que es una zona nueva, y por tanto todas las zonas que son nuevas también tienen pecados de juventud y pueden fallar en los primeros compases de su instalación por la razón que sea, pero en este caso estamos hablando de una instalación nueva que al mismo tiempo ya tenía un tiempo de rodaje importante, es decir, no estamos hablando de los primeros 15 días, de los primeros compases de la infraestructura, sino que ya venía funcionando 8 meses sin haber dado ningún tipo de problema, y por tanto no, y además un problema que en el caso de que fuera una rotura de raíl, pues es un problema estructural y que difícilmente avisa, ¿no? Por tanto, insisto, ahora mismo podemos especular sobre muchas cosas, pero tenemos que esperar a ver qué nos dice la investigación, ¿no? Quiero decir que si al final se concluyera, que es verdad que estamos todavía empezando, pero si al final se concluyera que el problema o la causa ha sido un defecto en la colocación o en la soldadura, como se quiera, en la colocación de este raíl, hace un año, el responsable último sería la administración central. ¿Usted asumiría algún tipo de responsabilidad si esa fuera finalmente la causa del accidente? Bueno, no me voy a poner en esa hipótesis. Vamos a esperar a cuál es el resultado de la investigación. En fin, y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y qué es lo que ha sucedido ahí. No estoy pensando en eso ahora. Ministro, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día. Venga, Carlos, muchas gracias.